Me gustaría que fuera conmigo a la palabra de Dios, a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a estar estudiando el último capítulo de esta carta que Pablo les escribe a los tesalonicenses. Recordemos que los tesalonicenses están pasando por momentos de persecución por causa del evangelio. Ellos están sufriendo el desprecio de sus amigos, de sus familias. Algunos de ellos los metieron a la cárcel y a otros los cortaron de las genealogías por haber creído en Cristo. Lo más asombroso de todo es que también están empezando a recibir una enseñanza falsa. Les habían dicho que Cristo ya había venido y que a ellos los había dejado, y que el sufrimiento por el que estaban pasando era causa de que Cristo los había abandonado. Hermanos, no hay nada más grave en la vida de alguien que está pasando por sufrimiento que le digamos que Dios ya lo abandonó. Tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice. No importa qué tan profundo sea el dolor que nosotros atravesemos, el Señor Jesucristo nos prometió: he aquí, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Días buenos o días malos, el Señor va a estar con nosotros. Días de abundancia o días de escasez, el Señor va a estar con nosotros. Días de triunfo y días de derrota, el Señor está con nosotros. Y por eso el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica y les dice: el Señor no ha venido. Termina la primera carta diciéndoles y recordándoles de qué manera habrá de manifestarse el Señor. Y en la segunda carta, Pablo vuelve a tocar, como veíamos el domingo pasado, acerca de esto: el Señor no ha venido, y cuando Él venga será visible, será palpable, y estas son las características que tienen que suceder antes de que Él venga. Y en lugar de preocuparse en la fecha de cuando Cristo habrá de venir, alégrense, porque esa es nuestra mayor esperanza. Son de Él, y cuando Cristo venga, vamos a estar con Él. Todos los que estamos en este lugar, hasta los que van les voy a decir los que van a cierto equipo, pero no quiero pecar, hermanos. Así que el Señor nos está cuidando y protegiendo, no por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino porque hemos puesto toda nuestra confianza en lo que Cristo ha hecho. Pero Pablo termina su carta, esta carta, la segunda carta, que es más breve, de una manera muy clara. Como en todas las cartas de Pablo, si ustedes leen las cartas de Pablo desde Romanos hasta Filemón, Pablo empieza hablando acerca de la obra de Cristo, quienes somos en Él, y termina en todos los últimos capítulos con una aplicación práctica a la vida. Segunda de Tesalonicenses no es la excepción. Y Pablo termina hablando de dos temas tan necesarios y tan cotidianos y tan espirituales: la oración y el trabajo. Pablo termina aplicando todo lo que viene diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, en dos cosas y dos acciones sumamente necesarias: orar y trabajar. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 2. Ahora, Pablo empieza en este capítulo diciéndonos algo que todos necesitamos recordar. Todos necesitamos la oración de nuestros hermanos. Todos necesitamos la oración de nuestros hermanos. No hay superhombres ni supermujeres en la Biblia. No hay nadie que pueda decir: yo estoy en otro nivel espiritual que ya no necesito que oren por mí. No hay personas que digan: yo tengo tanta unción que puedo manejarme solo e independiente y no necesito que nadie más me proteja. El apóstol Pablo empieza su carta diciéndonos que todos necesitamos la oración de unos por otros. Si tú crees en algún momento que eres sumamente fuerte y que has llegado a un entendimiento de la palabra y que la gente te empieza a hablar y a decir que tienes tanta unción que ya llegaste a un punto en el cual puedes andar solo, ese no es el Señor. Todos necesitamos que oren por nosotros. ¿Alguien está aquí esta tarde? Porque el orgullo y la soberbia te hace creer que tú puedes solo, pero todo el evangelio nos habla: necesitas formar parte del cuerpo, necesitas integrarte al cuerpo. Y el apóstol Pablo no quiere ser este superhombre. Yo voy a orar por ustedes, y si yo oro por ustedes las cosas van a cambiar. Pablo no tiene en su corazón ni en su mente la idea que lo admiren o que lo encumbren o que lo vean como un superapóstol.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 1 y el versículo 2, el apóstol Pablo empieza diciendo en su despedida de esta carta y en los temas que él va a tocar, empieza diciendo lo siguiente: por tanto, oren por nosotros. Es segunda, Benjamín. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 dice: por último, hermanos, oren por nosotros. ¿Te das cuenta lo que está pidiendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no dice: yo ya terminé todo, ustedes saben que yo les llevé la palabra, ustedes saben que estoy en un nivel muy alto. Pablo dice: necesito que oren por nosotros. Cuando el Señor Jesús está llegando al huerto del Getsemaní, Jesús está pasando por el momento más cruento, más presionado, más tenso en su vida. Y va al huerto del Getsemaní, tiene que orar, pero no va solo. Dice la palabra del Señor que le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan: vengan para que oren conmigo. Hermanos, no hay superhombres. En el cuerpo de Cristo no hay niveles ni jerarquías. En el cuerpo de Cristo hay hombres y mujeres débiles que han puesto su confianza en Cristo y que se necesitan unos a otros. Ora por las personas que te rodean, ora por las personas que te ministran, ora por las personas a las que tú estás ministrando. Pablo dice: necesito que oren por nosotros. En estos dos versículos el apóstol Pablo habla de su fragilidad, de su debilidad, pero de su dependencia tanto de Dios como del cuerpo de Cristo. Hermano, es que yo siento que ya no puedo más, pero me da pena pedirle a alguien que ore por mí, porque ¿qué van a decir con tantos años que tengo en el ministerio, con tantos años que tengo en el evangelio? Muchos años yo estoy conociendo a Dios. ¿Cómo voy a pedir que oren por mí? El apóstol Pablo, que miró a Cristo cara a cara, el apóstol Pablo que recibió el evangelio directamente de Cristo, el apóstol Pablo que tiene el respaldo del Espíritu Santo, dice: oren por nosotros. Es que, hermano, yo creo que voy a llegar un día al nivel en el que ya no necesite que oren por mí. Espero que en esta tarde el Espíritu Santo te recuerde esto. Todos, empezando por el Señor Jesucristo, en su humanidad, pidió: vengan conmigo, oren conmigo, los necesito. El momento en el que tú dices: es que yo no te necesito, yo no necesito esto, yo no necesito a mis hermanos, empieza un peligro muy grande en tu vida. El apóstol Pablo nos vuelve a decir: oren por nosotros. Ahora, ¿por qué oramos? El apóstol Pablo nos da dos razones para orar. La primera, dice el apóstol Pablo, para que el Señor difunda rápidamente la palabra, para que el mensaje del Señor pueda ser predicado con toda libertad. El apóstol Pablo no está pidiendo para que no pase por sufrimiento, para que no tenga dolor, para que lo traten bien. El apóstol Pablo está pidiendo oración para que pueda predicar el evangelio con toda libertad. Lo que Pablo está diciendo es: necesito capacidad para predicar y que el mensaje del Señor se difunda con toda libertad. Ora por tu pastor. Tienes que estar orando por tus pastores. El escritor de los Hebreos dice: oren por sus pastores. Este es el mismo tema que está diciendo el apóstol Pablo. Nadie tiene tanta capacidad como para sostener la predicación del evangelio. Necesita la oración de sus hermanos. Pablo dice: oren para que el mensaje del Señor se difunda con toda libertad. Que pueda predicar con libertad, que pueda predicar con pasión, que pueda predicar con la encomienda que se me dio, que pueda predicar a donde quiera que vaya, pero también para que se reciba el mensaje con honor. Y luego Pablo les dice a los tesalonicenses: así como lo recibieron ustedes, que así se reciba en todas partes. Con esa hambre, con ese anhelo, con ese deseo, y a pesar de que están sufriendo, permanecen en el evangelio. La segunda razón por la cual dice el apóstol Pablo que tienen que orar, dice Pablo: oren por nosotros para que el Señor nos libre de personas malvadas y perversas.
Y luego incluye el apóstol Pablo y dice, porque no todos son creyentes, porque no de todos es la fe. Pablo dice, oren por mí para que tenga discernimiento a donde yo vaya a llegar. Porque estos grupos que se estaban formando, que dependían de Cristo y que tenían hambre del Evangelio, eran comunidades de personas que los habían corrido de trabajos, que habían estado siendo expulsados, y la gente pensaba que los cristianos estaban en contra de las instituciones gubernamentales, que no pagaban impuestos, que estaban huyendo porque habían hecho cosas malas, pero estaban completamente equivocados. Pero era como un refugio para toda esa gente que no amaba al Señor y que llegaba a la iglesia. Este es un punto muy importante, porque no todos, dijo el Señor Jesucristo, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí están aquí, amados? ¿Se escucha bien allá atrás? O sea, no es porque alguien llegó a la iglesia a darle toda la confianza. Tienes que aprender a conocer, a discernir, a distinguir, porque dice el apóstol Pablo, no todos los que están en la iglesia son creyentes. Hay personas que llegan con diferentes motivaciones. Hay personas que llegan con otras cosas. Y todo lo que nos va marcando la palabra de Dios es, ve conociendo a las personas, porque no de todos es la fe. Estábamos en una iglesia y me estaban hablando de un hombre que decía él que hacía buenos trabajos y que era albañil. Y me estaba diciendo una persona que lo habían contratado en una escuela, pero viera qué tranza es, hermano, no, hombre, qué bárbaro. Ese hombre roba, pide adelantado, nunca cumple, no hace nada. Digo, ¿y quién se lo recomendó? Yo, me dice la maestra, es que es hermano. ¿Hermano de quién? Es que viene a la iglesia y él dijo que andaba buscando trabajo y usted lo recomendó en la escuela donde trabaja, sí. Casi la corren a usted porque está recomendando a un mentiroso y mala paga y todavía le dice hermano. Será hermano de alguien, pero no ama al Señor. Porque la Biblia dice que por sus frutos los vas a conocer. Y el apóstol Pablo dice, necesitamos que oren por nosotros, que el Señor nos dé discernimiento para poder conocer a las personas, porque no de todos es la fe. El apóstol Pablo llegaba a una comunidad, empezaba a predicar la palabra, algunas personas les abrían la puerta y no sabían cuáles eran las intenciones de quienes los estaban recibiendo. Tu familia es muy valiosa como para que le abran las puertas a cualquier persona solamente porque diga que es cristiano. Necesitas discernimiento. Pero con esto no le estoy diciendo que esté viendo al que esté a su lado y diga con quién estoy sentada. ¿Sí me explico? Pero necesitas discernimiento. Pero somos tan orgullosos que a veces pensamos que somos tan buenos que toda la gente la podemos conocer y distinguir. Y el apóstol Pablo dice, oren para que tengamos discernimiento, porque hay gente perversa y malvada que se pueden disfrazar con una piel de ovejas, pero en realidad son lobos. Es que habla en lenguas muy bonito, es que hace buenas acciones, es que tiene tantas cosas, sí, porque él mismo te lo está platicando. Tienes que conocer, tienes que relacionarte. Y el apóstol Pablo dice, necesitamos discernimiento. Y si el apóstol Pablo, que subió hasta el tercer cielo, que miró a Cristo cara a cara, que estaba sirviendo al Señor y que fue el instrumento que Dios estaba usando para ministrar a los gentiles, dice, necesito discernimiento. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, como diría un amigo mío, simples mortales, requerimos este discernimiento? Todos necesitamos que oren por nosotros y todos necesitamos el discernimiento para conocer, relacionarnos y saber lo que vamos a escuchar y lo que vamos a decir. Hay personas que batallan con diferentes cosas. Aprende a conocer y no des toda la información de tu vida hasta que conozcas a las personas. Tienes que aprender a ser sabio.
Y el apóstol Pablo dice, oren para que yo tenga discernimiento. ¿Estamos aquí esta tarde? ¿Pero no todos son cristianos? Sí. ¿Pero no todos aman al Señor? Claro que todos los que estamos aquí amamos al Señor. Pero cada quien está batallando con algunas cosas que tú debes de conocer y saber y medir. Pablo dice, oren por nosotros. Y Pablo no está hablando de gente creyente. Pablo dice, hay gente que se dice ser creyente y es mala y perversa. Necesitamos que oren para que el Señor nos libre de esa gente. Muchas veces el Espíritu Santo te va a poner algo cuando conoces a alguien. No me gustó este saludo, no me siento bien cuando esta persona me habla, no me gusta cómo me manda este mensaje, no estoy de acuerdo con lo que me dijo. Tienes toda libertad de poner los límites que necesitas ponerlos. No ofendes al Señor cuando pones límites. Amas a tu hermano, ora por él. Amas a tu hermana, ora por ella. Pero estás viendo algo que no es correcto, dile, Espíritu Santo, necesito que me des discernimiento. Y no solamente en la iglesia, en tu trabajo, en la relación en la escuela, con algunas personas en tu vecindario, en algún lugar. El Espíritu Santo no se equivoca y te va a guiar y te va a decir, te va a hacer sentir. Necesitamos orar. Porque todos en algún momento vamos a estar expuestos a personas malas y perversas. Si usted sigue leyendo eso en su casa, en 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 2, el apóstol Pablo dice, porque no todos son creyentes, o no de todos es la fe. Una vida de oración es una vida que depende de otros. Ora por mí, hermano, necesito que ores por mí. No es señal de debilidad, es señal de confianza y fortaleza en el Señor. Ora por mí, hermano, que el Señor me dé discernimiento para saber con quién voy a tratar. Voy a compartir la palabra, voy a llevar el mensaje, pero necesito saber a dónde y necesito saber con quién, y que el Señor me dé sabiduría. Oramos entonces, ¿por qué? La palabra de Dios nos sigue diciendo, ¿por qué oramos? El apóstol Pablo pide que se ore por él. Ahora nosotros podemos aprender de este pasaje porque Pablo nos está hablando de una vida de oración y nos lleva a través del versículo 3 y el versículo 4, nos da 4 razones por las cuales oramos. La primera razón por la cual oramos es porque Dios es fiel. Cuando nosotros oramos, vamos a comprobar que el Señor es fiel. Mucha gente no conoce las promesas de Dios. Mucha gente vive amargada y diciendo, es que yo no veo las promesas de Dios cumplidas en mi vida. Y a otros sí, Dios veo que le responde. Y quizá ahí mismo está la respuesta. Solamente hay un tipo de oración que Dios no responde. Anótela bien. Hay una oración que Dios no responde, así es. La oración que Dios nunca va a responder es la oración que nunca se hace. Si tú no tienes respuesta de Dios, es porque no has orado. Pero como hijo de Dios e hija de Dios, tienes todo el privilegio de llegar delante de Dios y llevar en oración todos los asuntos que a ti te corresponden, porque Dios es fiel y Él va a responder. ¿Quién comprueba la fidelidad de Dios? Quienes más oran. Ahora escuche. Creo que la oración es la actividad que podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Si vamos manejando, vamos orando. Si estamos lavando los trastes, porque los hombres, bueno, lavamos los trastes. Estamos lavando los trastes y estamos orando. Si vas en el trabajo, si estás por esperar una hora que va a iniciar, si estás haciendo algo, puedes orar. Pero aquí el apóstol Pablo está pidiendo que oren por ellos en un tiempo específico. Porque sí puedes orar mientras vas manejando, pero no estás con 100% en la atención en la oración. Vas pensando que no te rebasen, que no choquen, que no se atraviese, que no venga alguien. Pero cuando entras a tu recámara, el apóstol Pablo está pidiendo este tipo de oración. Oren por nosotros, detengan un momento todas sus actividades, métanse en la recámara y clamen al Señor. Esa oración que tú usas,
Ese tiempo que tú entras a tu lugar secreto, ese momento de 15 minutos o de 2 horas, el tiempo que tú estás dedicando, ese tiempo es necesario y es lo que nos lleva a comprobar la fidelidad de Dios. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús, pero ese sí viene cuando oramos. Sin oración no hay respuesta. El apóstol Pablo dice: el Señor es fiel. Ora, porque orando compruebas la fidelidad de Dios. No puedes mirar la fidelidad de Dios solamente recibiendo instrucción o solamente leyendo la Biblia. Necesitas orar. Una vida fría espiritualmente no empieza cuando dejas de ir a la iglesia. Una vida fría espiritualmente empiezas cuando dejas vacío la cámara secreta donde el Padre te está esperando. Necesitamos orar. El Señor es fiel, dice el apóstol Pablo. Oramos también, dice el apóstol Pablo en este versículo 3, porque Dios nos fortalecerá. La oración es necesaria en nuestra vida porque recibimos golpes de todas partes. A veces, hermanos, en el trabajo hay injusticias, en la calle hay injusticia, en tu familia hay problemas, en donde quiera que tú estés, necesitas la fortaleza de Dios. La palabra de Dios, volviendo a lo que dice Pablo, nos va a librar de hombres malvados y perversos, pero muchas veces la maldad y la perversidad, la injusticia y la mentira van a tocar nuestra vida o a nuestra familia. Necesitamos orar porque Dios nos fortalecerá cuando oremos. Sin oración no hay fortaleza. La ansiedad no es falta de sol, la ansiedad es falta de oración. La tristeza que agobia tu pensamiento y tu corazón no son las circunstancias, es la falta de oración. Todo aquello que está quejando tu vida y te está llevando a un punto donde te sientes débil, es el enemigo que te está poniendo miles de argumentos, pero que está atacando tu vida de oración. La debilidad de una iglesia y la debilidad de una persona no inicia por lo que hace, sino por lo que ha dejado de hacer. Si dejas de orar, te vuelves débil. Es que no puedo controlar mis pensamientos. Necesitas orar. Es que, hermano, la tentación cada vez es más fuerte y creo que voy a caer. ¿Qué hago? Orar. La falta de comunicación con tu familia es falta de oración. La falta de paz en tu corazón es falta de oración. La falta de sabiduría en relacionarte con tus hijos y tus padres es falta de oración. Ora por mí para que cambien las cosas en mi casa. Pero si tú no estás orando, no habrá fortaleza en tu vida. Pablo dice, una vida de oración es necesaria porque el Señor es fiel y comprueba su fidelidad. Porque también en la oración Él te fortalecerá. Si tú odias a alguien en tu familia, ¿sabes cuándo vas a empezar a amarlo? Cuando empieces a orar por él. No hay otro camino más efectivo para amar a alguien que cuando empiezas a orar por esa persona. Por eso el Señor Jesucristo dice, oren por sus enemigos y bendigan a quienes los maldicen. Ora. Tú y yo necesitamos fortaleza por la vida que estamos viviendo. Tú y yo necesitamos fortaleza por las situaciones que se pueden enfrentar. Tú y yo necesitamos orar por la vida que vivimos en el pasado. Necesitamos en todo tiempo y en todo momento estar orando. Por eso Pablo escribe a los tesalonicenses en la primera carta y dice, oren en todo tiempo, oren sin cesar, no dejen de orar. El mensaje de la palabra siempre viene acompañado de esta disciplina. Necesitas orar. ¿Pero por qué tengo que orar? Permíteme darte otras razones. La primera es porque el Señor es fiel, Él va a responder tu oración. La segunda es porque cuando oras, Dios te va a fortalecer. Si te sientes débil, necesitas más oración.
La oración nos fortalece. Dios obra a través de la oración. Es que siento que ya no puedo. Ora. La tercera razón que vemos en este pasaje es que necesitamos orar para que Dios nos proteja del maligno. El apóstol Pablo está escribiendo y dice: el Señor es fiel, Él los fortalecerá en medio de las circunstancias y los librará del poder del maligno. Muchas veces somos presa fácil para Satanás. ¿Sabes por qué? Así es, porque no oramos. Hay un lugar donde el enemigo no entra. Hay un lugar donde Satanás no puede entrar, ni siquiera puede susurrarte nada. Hay un lugar donde tú entras con determinación y sabes que vas a llegar derrotado, en victoria, o fracasado, o exitoso, o cansado, o fuerte. Vas a llegar a ese lugar que es la cámara secreta, donde tu Padre te está esperando. A lo que nosotros llamamos oración, solamente es la respuesta a la invitación que Dios nos está haciendo cada día y diciéndonos: te estoy esperando, ven conmigo. Y cuando entras a orar, ¿tú crees que el enemigo puede soportar la presencia gloriosa del Padre que te está esperando? No puede. Si alguien tiene la fantasía de que cuando se mete a orar el diablo le jala el pelo y le pega una patada y le dice cosas, es que no está orando, está en su orgullo y en su soberbia. Pero donde el Padre te está esperando, Satanás no tiene nada que hacer. Por eso, cuando tú oras, dice el apóstol Pablo, eres librado del maligno. No eres presa fácil. Es que, hermano, el diablo me agarró y me zarandeó así como a Pedro. Puede ser, pero al único que le dijo el Señor fue a Pedro, que le dijo: el enemigo, Satanás, te ha pedido para zarandearte como trigo. Pero aún si así fuera, yo he orado por ti para que tu fe no decaiga. Así que aunque el diablo te zarandee, aún estás siendo autorizado por Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar. Pero el diablo no nos zarandea a todos. Satanás solamente es un ángel caído, no es un ser omnipresente, ni omnipotente, ni tampoco está al pendiente de todo lo que tú haces. Quien sí es omnipresente, omnipotente y está al pendiente de todo lo que tú haces es el Dios que te ha rescatado y que te está esperando en la cámara secreta para que vayas y hables con Él. Luego le decimos a nuestros hijos: duérmete, porque si no va a venir el diablo y te va a llevar. Oye, qué fe le inyectamos, ¿no?, a nuestros hijos. Y cuando no se pueden dormir los chamacos, ahí estamos. ¿Por qué no te duermes? ¡Qué bárbaro! Pues si le estás metiendo miedo. En lugar de decirle: vamos a orar, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No hay plaga que entre a tu morada, porque el Señor está con nosotros. Estamos bajo la sombra del Omnipotente. Él es todopoderoso y Él gobierna sobre nuestra casa. Él está en tu recámara y no hay nada que vaya a salir del closet ni debajo de la cama. El Señor está contigo. Duerme tranquilo, porque así duermen quienes son librados del maligno. Pero tienes que orar. Hermano, ¿sabes qué es lo primero que ataca el diablo en las circunstancias? Tu vida de oración. Porque cuando tú dejas de orar, la fortaleza no se hace visible, ni tampoco el maligno se ve tan pequeño cuando estamos orando. Necesitas orar. Él los librará del maligno. Él los librará y los protegerá de la influencia del maligno. Hermanos, recordemos a los de Tesalónica. Están sufriendo persecución, están sufriendo vergüenza, están sufriendo dolor. Son presa fácil para el maligno. Son presa fácil para cualquier pensamiento de Satanás. Son presa fácil para cualquiera que viniera y les dijera: Cristo ya vino y los dejó, Él ya no está con ustedes. ¿Te fijas cómo Dios te ha abandonado? Si Él estuviera contigo, no estuvieras sufriendo tanto. Si Él anduviera contigo, no estuvieras en esta situación. Y Pablo dice: oren para que el Señor los libre del poder del maligno. Satanás está derrotado, pero sigue dando lata. Nuestra carne está crucificada,
y sigue siendo muy poderosa. Tienes que orar. ¿Por qué? Número 1, porque Dios es fiel. Número 2, porque Él te va a fortalecer. Número 3, porque Él nos va a proteger del maligno. Y por último, tenemos que orar para poder cumplir y seguir las enseñanzas del Evangelio. No basta solamente con escuchar. Si el Señor te está dando las herramientas para vivir una vida que a Él le agrada, no solamente es oír, es orar y decirle: Señor, permíteme vivir lo que tu palabra dice. El apóstol Pablo en 2 versículos, el versículo 3 y el versículo 4, les dice estas indicaciones a los tesalonicenses y les dice: porque estamos seguros que este Señor que es fiel, que este Señor que los libra del maligno, que este Señor que los está fortaleciendo, la herramienta que usará para que sean fuertes y venzan al maligno es la enseñanza del Evangelio. Pero tienes que orar para vivir a la luz del Evangelio. No solamente es estar bajo una enseñanza bíblica correcta, es pasar tiempo en oración pidiéndole al Señor que nos ayude a obedecer su palabra. Hermanos, qué desafío tan grande para los predicadores. Enseñar la palabra, pero que sea la palabra, porque escucha bien, el Espíritu Santo no capacita a nadie para cumplir reglas de hombres o inventos de las religiones. El Espíritu Santo capacita a quien le busca para obedecer el Evangelio y los mandamientos de Dios. Es que ¿cómo quieres que Dios te bendiga si no me estás obedeciendo a mí? Si esa persona que te está dando una orden no está de acuerdo con la palabra de Dios, no estás obligado a obedecerlo. Así de fácil. Si te sales de mi cobertura, habrá maldición sobre tu vida. ¿Y quién les dio la exclusividad de la palabra? Y a veces sentimos que cuando no estamos cumpliendo las reglas humanas, el Señor nos está condenando. Pero aquí el apóstol Pablo dice: la oración te va a capacitar para obedecer las enseñanzas del Evangelio, no los inventos de alguien. Y muchas veces la oración lo que va a hacer es abrir nuestros ojos para darnos cuenta que el chantaje, la manipulación y la explotación de tu vida no tiene nada que ver con el Evangelio. La oración te da capacidad para discernir entonces entre la verdad y la manipulación, o entre lo que es el Evangelio y obedecerlo. Si no hubiera tanta ignorancia bíblica, no hubiera tantas sectas en todo el mundo. ¿Y cuál es la característica de una secta? La principal es: este hombre tiene una enseñanza, una nueva revelación, hay algo superior a él, hay otras cosas, y el apóstol Pablo dice: lo que ustedes van a obedecer es lo que está obedeciendo todo el mundo que ha escuchado a Cristo, las enseñanzas del Evangelio. No somos únicos, no somos exclusivos, solamente somos parte del cuerpo de Cristo, de millones de hombres y mujeres que en todo el mundo están orando para escuchar y para obedecer las enseñanzas del Evangelio. Nadie es mejor que otro. Y si el Señor nos permite ser una congregación que estamos siendo instruidos por la palabra, es simplemente por la obra del Señor. Pero no basta con escuchar una palabra sana, necesitas orar, que es lo que dice Santiago: no seamos solamente oidores, sino que más hacedores. Alguien me decía en una ocasión: hermano, háblenos más del cielo. ¿Cómo es el cielo? Pues la Biblia no habla mucho de cómo es el cielo, pero sí dice que habrá calles de oro, mar de cristal. Entonces ya lo sabes, ¿qué más quieres que te diga? Pero también dice la Biblia que hay un árbol que da un fruto diferente cada estación del año. Gloria a Dios por ello. ¿Qué más nos dice? Que ahí está Cristo. Pero ya es todo. Probablemente sí. Hay más en la eternidad, hermanos, que nosotros no podemos imaginarnos. La Biblia termina hablando con nosotros al fin de todos los tiempos, en el gran juicio delante del Señor, y luego dice que entraremos a la eternidad, pero no la describe.
Y todo lo que yo pueda hablar del cielo es especulación, porque yo no he estado en el cielo. Hermano, pero hay un hombre que se acuerda, él que antes de nacer allá estaba en el cielo. No le creas a tal hombre. Hermanos, tenemos que meternos a lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra no habla tanto del cielo, porque el cielo es nuestra esperanza. Ahí vamos a estar en nuestro lugar seguro. Pero sí nos instruye para que vivamos aquí en la tierra, agradando a Dios y dándolo a conocer. Por eso la oración del Padre Nuestro dice: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Quieres saber cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Él te fortalece, Él te libra del maligno y vives cumpliendo las enseñanzas del Evangelio. Este es el cielo. ¿Cuál es el resultado si oramos de esta manera? En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5, el apóstol Pablo nos dice cuál es el resultado si estamos orando de esta forma. Señor, fortaléceme. Señor, tú eres fiel. Señor, ayúdame a vivir y a cumplir las enseñanzas del Evangelio. Señor, líbrame del maligno. Hermano, si usted no sabía por qué orar, tiene 4 cosas por las cuales puede orar en esta hora. Y el resultado es maravilloso. Dice el apóstol Pablo: si ustedes oran o estamos orando de esta manera, nuestro corazón amará como Dios ama. Eso es lo primero. Nuestro corazón amará como Dios ama. Como Él ha planeado que amemos. Como Él ha planeado que ame a mi esposa, como Él ha planeado que usted ame a su esposo, como Él ha planeado que usted ame a sus hijos o a sus padres o a sus hermanos. No somos competentes para amar como Dios quiere hasta que estamos orando y pidiéndole al Señor que nos diga cómo amar. Pablo no está hablando de cosas extraordinarias, Pablo está hablando de cosas cotidianas. Todos los días el maligno te ataca. Todos los días estamos en debilidad. Todos los días necesitamos obedecer el Evangelio. Todos los días necesitamos amar como Dios quiere que amemos, pero no sabemos hacerlo. Necesitamos orar. Enséñame a amar, Señor, a mis hijos. Enséñame a amar a mis padres. Porque escuche bien, el modelo de amor para tus hijos no son tus padres ni tus suegros, ni el modelo de amor para tus hijos vas a ser tú. Tienes que enseñarles como Dios ama. Ese es el amor perfecto. Es que mi papá a mí me trataba así, yo también voy a tratar a mis hijos de esa manera. ¿Por qué? Tus hijos no tienen la culpa de lo que carecieron tus padres. Ellos se dieron un esfuerzo para que tú vivieras mejor. ¿No lo entiendes? Para que trates mejor a tus hijos. Es que a mí nunca me dieron un abrazo, pero la Biblia dice que las expresiones de amor entre familia son necesarias. Atrévete a hacerlo. La forma en la que te tratan tus hijos muchas veces es el reflejo de la manera en la que tú los estás tratando a ellos. Necesitas orar y decirle al Señor: enséñame a amar como tú me amas. Si en algo estamos fallando, siempre hay tiempo para reestructurar las cosas. Ora y dile al Señor: necesito aprender a amar. ¿Alguien está aquí esta tarde? Están muy serios, hermano. No sé si están prestando mucha atención. La oración me va a llevar a amar como Dios quiere que ame. Tú y yo necesitamos aprender a amar. Pero no es en las novelas, ni en las canciones, ni en las películas, ni en las series. Es en la palabra y en oración. Y la segunda característica que dice el apóstol Pablo cuando oramos es que nuestro corazón va a perseverar como Cristo perseveró. ¿Y cómo perseveró Cristo? En obediencia al Padre en medio de cualquier circunstancia. Porque cuando las cosas van mal y no estamos orando, el maligno rápido llega y dice: ¿para qué sigues honrando a Dios? Ya ves, lo estás obedeciendo,
Estás buscando al Señor, le eres fiel a Dios y mira cómo te está yendo. ¿Sabes qué? Vete un poquito, te mereces un descanso, relájate. Mira, te ofrezco este pecado, te ofrezco este otro y te ofrezco este otro y te vas a dar cuenta que vives tan feliz. El pecado puede relajarte 30 segundos, pero esa semilla te va a costar más de 30 años de dolor, de tormento y de aflicción. El pecado no es juego. Y cuando Pablo dice, tenemos que orar para que amemos como Dios ama y perseveremos como Cristo persevera, no lo estaba diciendo de su mente ni de su corazón, lo estaba diciendo inspirado por el Espíritu Santo. Así que necesitamos orar para amar y perseverar. Necesitamos orar más. Ni tú ni yo, ninguno de nosotros es tan fuerte para poder perseverar en obediencia a Dios sin oración. Cuando una persona ora se nota, hermanos. Y cuando no ora, se nota más. Necesitamos orar. Y si el Señor nos permite muchos años estar guiándolos y pastoreándolos de esta manera, van a estar recordando siempre: lo único que necesitas es orar y aferrarte a las enseñanzas del Evangelio. Ora para perseverar como Cristo perseveró en obediencia al Padre, llamando a su prójimo como a sí mismo. ¿Sabe cuál ha sido el mayor engaño del enemigo y que ha funcionado mucho? Es hacernos creer que la oración y la Biblia son opcionales y que no son tan necesarias en nuestra vida, cuando son las dos bases y los dos fundamentos para una vida en victoria y para una vida que conoce a Dios: leer la Biblia y orar. De ahí se desprende todo. Y Pablo nos lleva entonces a la aplicación práctica de esto. ¿Cuál es la vida de oración? El resultado es amar como Dios ama y perseverar como Cristo perseveró. Y a partir del versículo 6, el apóstol Pablo empieza a desglosar cómo se mira una vida de oración. Vaya conmigo si quiere a su palabra, en la palabra, en 2 de Tesalonicenses 3, del versículo 6 en adelante. Una vida de oración nos capacita primeramente con sabiduría para elegir a nuestras amistades. ¿Será necesario esto? Sí. Hay veces que te sientas a la mesa con alguien y en esa mesa parece competencia de quejas. Están compitiendo para ver quién tiene el dolor más grande y quién ha sufrido más y quién tiene más esto. Y ya las pláticas de los 45 en adelante, hermanos, ya no es ¿y cómo te va en el trabajo? Es ¿y qué pastilla estás tomando para la presión? Losartán, paracetamol, enalapril, captopril. No, pues yo me la tomo en la mañana, yo en la tarde y en la noche. Cambian las conversaciones. Pero muchas veces nos sentamos con amigos que en lugar de edificarnos nos están perjudicando y lastimando. Vaya conmigo a la palabra de Dios, a este versículo, versículos 6 y versículo 7. El apóstol Pablo dice: si tú tienes una vida de oración, tendrás sabiduría para elegir a tus amistades. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos, aquí no les rogamos, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago. Hay poder en la sangre de Cristo. Y que no viva según las enseñanzas recibidas de nosotros. En otra versión dice: si hay hermanos flojos, no se junten con ellos. Versículo 7. El versículo 7 dice: ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes. Pablo dice: no es tan peligroso el hermano que bebe vino, ni el que escucha música romántica, como el que está de ocioso. Con ese no se junten. No es tan peligroso el hermano que no levanta las manos cuando canta o llora cuando ora, como el que está de ocioso.
¿Sabe cuál era el peligro en Tesalónica? Para que entiendan este contexto y justificamos un poquito a estos hermanos que dejaron de trabajar. Que cuando les llegó el rumor de que Cristo ya había venido, ellos dijeron, ¿para qué trabajamos entonces? Lo otro era que mucha gente decía, y si Cristo ya va a venir, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué nos preparamos? Cristo ya viene, hermano, ¿para qué vivimos la vida? Y el apóstol Pablo dice, necesitan trabajar y ser responsables aquí en la tierra, aunque estén esperando a Cristo. Y si alguien no está viviendo en estas enseñanzas, no se junten con él. Era radical el hermano Pablo. Necesitamos comprender esto. ¿De qué nos sirve sentarnos a la mesa con alguien que solamente lleva chismes, mentiras y es ocioso? Una vida de oración, lo que está diciendo Pablo, es una vida productiva. Hay gente que ya se jubiló, hermanos, que ya no están trabajando, pero están en su casa y andan buscando qué hacer. Los tienen que andar deteniendo porque no quieren estar quietos. Ahora, de vez en cuando es bueno el descanso. Pero hay gente que se pone a plantar en el patio de su casa, se ponen a construir, empiezan a tomar cursos, porque hay una proactividad dentro de su vida. Y si eres un hombre de oración, eres un hombre o una mujer productiva, en lo que sea que hagas. Ahora, si alguien no trabaja, pero está en su casa todo el día, y ama su casa, hace la comida, prepara un platillo, está pendiente de qué le gustan a sus hijos y busca todas las cosas. Créanme, hermanos, que este es un trabajo y eres productivo o productiva y en tu hogar. Ser ama de casa no es ser ociosa. Estar en casa es estar resguardando un lugar donde van a llegar las personas que están trabajando de otra manera. Estás haciendo algo para Dios porque estás haciendo algo para tu familia. Cásate con una mujer que te diga, te voy a hacer lonche todos los días cuando te vayas a trabajar, mi amor. Aunque ya casado no sea eso, pero hazlo de todas maneras. Mi amor, te voy a tener el café para que en la oración estés tomando café calientito. Y me lo creí, hermano. Necesitamos entender esto. Escuche, estoy hasta aquí. Lo que Pablo está diciendo es, puedes tener una vida de oración. Y la vida de oración no te va a llevar a una vida ociosa, te va a llevar a una vida productiva. Pablo dice, porque cuando nosotros estuvimos entre ustedes, nunca nos comimos un pan sin pagarlo. Y aunque teníamos el derecho de que nos mantuvieran o nos sostuvieran, dice el apóstol Pablo, no lo hicimos así para darles ejemplo. Cabe mencionar que la ciudad de Tesalónica era una ciudad paradisíaca. Los emperadores se iban de vacaciones a esa isla. Las personas llegaban y estaban ahí porque eran paisajes maravillosos y propiciaba bastante a que las personas estuvieran sin hacer nada, solamente acostados fuera de su casa, recibiendo la brisa del mar y mirando a ver quién pasaban y estar comiendo lo que el mar les producía. Y Pablo dice, si tú te sientes espiritual, pero no eres productivo, estamos en un dilema. ¿Alguien está aquí esta tarde? Ahora, si tú no tienes un trabajo formal, porque no estamos hablando de que eres empleado, simplemente que tienes el deseo de producir algo, de hacer algo, hazlo. Lo siguiente que hace la vida de oración, según el versículo 11, es que nos libra de la vida de ociosidad. Eso es muy hermoso. Porque nos libra de estar ociosos. Una vida de oración te libra de estar ocioso. Vaya conmigo al versículo 11 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Alguien está aquí esta tarde, hermanos? 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11 dice, nos hemos enterado que entre ustedes hay algunos que andan ¿de qué? De vagos, otra vez, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa.
Así que cuando usted le diga a alguien ¿qué te importa?, está siendo espiritual, hermano. Aquí Pablo nos está diciendo, no hay nada más espiritual que esta respuesta. Ahora, porque hasta Cristo respondió así. A ver qué me dicen en internet, ¿no? Pero cuando va Juan y vienen caminando y el Señor le dice a Pedro, ven tú conmigo, y Juan se les pega y le dice Pedro al Señor, Señor, aquí viene este mitotero atrás de nosotros. Y voltea el Señor y le dice, ¿y si yo quiero que él viva hasta que yo venga, a ti qué te importa? Y aquí Pablo, inspirado por el Señor, vuelve a usar la misma expresión. Bueno, pero fíjate a dónde te lleva la ociosidad. A preocuparnos por cosas que no nos importan. Oiga, hermano, ¿ya supo usted qué tal, hermano? No. ¿Cómo no vas a saber qué tal persona? No lo sé. Algo que hemos aprendido en estos años de ministerio, mi esposa y yo, hermanos, es que nos centramos tanto en el lugar donde trabajamos y donde estamos, que nunca nos enteramos de las demás cosas que suceden. Les invito bastante a que tengan este tiempo de oración, porque la vida de oración te libra de una vida de ociosidad y te va a evitar que te metas en lo que no te importa. Le queremos resolver la vida a medio mundo. Y a ti ni siquiera te lo dijeron. Es que yo creo que este hombre debería haber hecho esto, y es que esta mujer debería hacerlo de tal manera, y deberían de hacerlo. ¿Y te lo dijo a ti tal persona? No, entonces ¿para qué te metes? Y aunque no digan amén, así es, los tengo que exhortar en esto. No te metas en donde no te llamen, y no des consejos donde no te lo pidan, y no des información de otras personas que te confiaron a ti. Esto es lo que hace una vida de oración. Estamos en la vida de oración. Nos libra de la ociosidad. El chisme es evidencia de falta de oración. Y es ahí con donde dice Pablo, si alguien se anda metiendo en lo que no les importa, apártate de él, apártate de ella, porque no te conviene. Hermano, yo pensé que una vida de oración eran milagros, señales y todo, pero esto no dice la Biblia. Estamos hablando de una vida de oración que está describiendo el apóstol Pablo. No las fantasías de alguien que dijo que ayunó 41 días y que vino el Señor Jesucristo y que le agarró en sus brazos y que le dijo su nombre y que fue y lo acostó en la cama y que le dijo, eres mi hijo amado, tú te quiero más que otros. Imagínate. Son fantasías, inventos de hombres. Pero el Señor Jesucristo no tiene hijos predilectos, aunque ayunara 60 días. Necesitamos ir a la palabra de Dios, y una vida de oración tiene más que ver con la forma en la que tú confías en Dios y te relacionas con los que están a tu lado, porque esos son los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y de aquí se desglosa todo el Evangelio. Por eso todas las cartas del apóstol Pablo tienen que ver en fidelidad a Dios y en relación con las personas que te rodean. Alguien puede hacer milagros y sin siquiera tener a Cristo en su corazón. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Porque al hombre de maldad y este espíritu de maldad que ya está operando, se le ha permitido hacer grandes señales, prodigios y milagros. Hermanos, esto no es lo que produce una vida de oración. Una vida de oración produce una vida productiva, una vida fortalecida en el Señor, una vida lejos del maligno y una vida que cumple con las ordenanzas del Evangelio. Todo lo demás es fantasía. Es que yo tengo, hermano, la capacidad de mirar la armadura de cada quien. Eso me dijo un loco una vez. Es que yo oro tanto, hermano, estoy ayunando y realmente yo veo que usted está todavía en la armadura de plata. Ay, dije yo, si yo en la secundaria me aventé todos los capítulos Caballero del Zodiaco, y luego le digo, y me vas a decir que después se me va a hacer una armadura de oro. Así me acaba de revelar el Espíritu Santo. Hermano, esto es fantasía.
tenemos que luchar contra lo que la Biblia dice, contra la ociosidad y dejar de meternos en lo que no nos importa. Si quieres ayudar a tu hermano, respeta hasta donde él te está diciendo y no te metas más allá de lo que no puedes solucionar y de lo que no te corresponde. Eso es mantener una iglesia saludable y tu relación saludable con los hermanos. Y si tu hermano abre su corazón y te dice cómo se siente, no se lo digas a nadie. Ora por él. Porque de repente queremos tener grupos de oración y decir, hermanos, yo necesito decirles que oren por la hermana, y qué bueno que no vino para poderles decir con toda libertad. Eso no se hace. ¿Alguien está aquí esta tarde? Una vida de oración te libra de la ociosidad. Es muy peligroso meternos en lo que no nos importa. La vida de oración, según el versículo 12, lo leen en su casa, nos permite trabajar tranquilamente. Ahora, el apóstol Pablo no deja a los chismosos y ociosos así. Pablo dice, a ellos les recomendamos que se pongan a trabajar tranquilamente y que se ganen su vida con esfuerzo y con lo que ellos hagan. Quien está trabajando y quien está produciendo no tiene tiempo de meterse en otros asuntos. Para los que estamos produciendo, hermanos, el día empieza a las 5 de la mañana y a veces se acaba a las 12 de la noche. No tienes tiempo para estar escuchando a otra gente. Para ustedes que trabajan de 8 a 8 horas, a 12 horas, sabes que estás ahí, tienes que estar centrado y haciendo lo que tienes que hacer. Llegas a casa y a veces lo que haces es hacer ejercicio, distraerte un rato, ver un programa. No tienes tiempo para oír otras cosas, quieres estar con tu familia. Es una vida productiva. Una vida de oración nos permite trabajar tranquilamente. No le estoy fallando a Dios cuando estoy trabajando, estoy honrando a Dios cuando estoy trabajando. Ahora, ¿te das cuenta cómo ha mezclado Pablo estas cosas? ¿Cómo nos llevó de la vida en oración a la vida del trabajo? O sea, las dos cosas son necesarias, las dos cosas son diarias y cotidianas y las dos cosas son inspiradas por el Señor. Orar y trabajar. Hazlo. ¿Alguien está aquí esta tarde? Es que hermano, esta hermano ahora está con mucha ambición, trabaja todo el tiempo y no quiere orar. Trabajar también es espiritual, está sosteniendo a su familia, está proveyendo para su casa y está trayendo las cosas que necesitan, pero no es excusa para dejar de orar. Levántate más temprano antes de hacer cualquier cosa y ora. Ni la oración ni el trabajo tienen que ser descuidadas. Por último, el apóstol Pablo dice, orar nos da fuerza para hacer el bien. Pablo exhorta a esta gente y dice a los que se andan metiendo en lo que no les importa, que se pongan a trabajar tranquilamente, y ustedes, hermanos, que están siendo productivos, que están haciendo el bien, no se cansen de hacer el bien, síganlo haciendo. Ora, Señor, dame fuerza. Señor, ábreme las puertas. Señor, necesito que me ayudes. Estos holgazanes estaban como cuando don Ramón salió a buscar trabajo y llega a la vecindad y lo ven muy triste y le dicen, ¿qué tienes, papá? Salí a buscar trabajo y no lo encontraste. Por eso vengo triste, porque lo encontré. Y nos decía un hermano, hay gente en la congregación que sale a buscar trabajo, pero orando, que no me lo den, Señor, que no me lo den. Una vida de oración es una vida que nos da fuerza para seguir haciendo el bien en medio de cualquier situación. Hay muchas de ustedes, o muchos de ustedes, que ya están llegando al final de su carrera de empleados.
Después se van a jubilar. Pero quizá muchos de ustedes están deseando estar en casa más tiempo. El Señor se los va a conceder. Y ahí en casa seguirán siendo productivos de una manera diferente y distinta. Porque el trabajo tampoco es tu vida. Dios es tu vida. Por eso no puedes separarte ni de la oración ni del trabajo. Y por último, una vida de oración nos da la capacidad de amonestar a los holgazanes. Es muy importante de quién vas a recibir el consejo. Y el apóstol Pablo dice, si un holgazán quiere venir a amonestarte, no lo recibas. Si alguien que se mete en lo que no le importa, no tiene capacidad de aconsejarte. Pero quien tiene una vida de oración, tiene el peso espiritual, porque tiene una vida productiva y te está mostrando que en el ramo donde Dios lo ha puesto, está produciendo y te va a dar un consejo, no desde la perspectiva del espectador, sino de quien está en medio del ruedo. Esto es necesario. Así que, jóvenes que están aquí, escuchen a sus padres. El diablo es tan astuto que muchas veces te puede hacer creer y decir, papá nunca está, nada más mamá está en la casa, papá está afuera todo el tiempo y nunca me atiende. Está haciendo lo que le corresponde hacer, y cuando te dé un consejo acerca del trabajo, tienes que escucharlo. Mamá, no estuviste cuando tal cosa, pero mamá estaba buscando en el trabajo que Dios le dio, proveer lo que tú necesitabas. Por eso tenemos que tener una vida de oración, porque el maligno no descansa y aún en medio de lo bueno va a querer meter la cizaña para voltear el corazón contra los hijos o los hijos contra los padres. Padres, todos cometemos errores y todos en algún momento nos hemos equivocado y hemos abandonado a nuestros hijos cuando no deberíamos haberlo hecho, o hemos sido más severos de lo que deberíamos haber sido hecho, o no hicimos las cosas cuando teníamos que haberlo hecho. Pero el amor de Dios es perfecto y va a seguir usando tu vida para mostrar su amor a través de ti. No hay padres perfectos en este lugar. Por eso necesitamos orar y pedir al Señor que nos dé la capacidad de amar como Él nos ama. Esposas, quizá en algún momento el esposo no está cumpliendo o no tiene la realidad como tú la mirabas en la fantasía que vives. Cuida el corazón de tus hijos y todo asunto arréglalo con él o con ella. Es que tu papá no tiene iniciativa porque no hizo las cosas como yo le dije. Es que tu mamá, si hiciera las cosas como yo le digo, las cosas fueran diferentes. Es que, y tú crees que estás siendo sabio o sabia. Los asuntos de matrimonio se arreglan en el matrimonio. Los hijos nunca deben de ser referees en medio de los desacuerdos de los padres. Necesitamos sabiduría y perseverancia. Y eso solamente se consigue en la oración. No pongas a tus hijos en medio. Necesitamos sabiduría de Dios. Pero jóvenes, al menos a todos los padres que conocemos aquí, son padres que los aman, que son responsables y que han dado su vida para que ustedes tengan todo lo que en su capacidad ellos pueden darles. Así que cuando ores, dale gracias a Dios por papá, por mamá, por el esfuerzo que están haciendo, porque lo están haciendo por ti. Y si el enemigo te quiere engañar y decir, no está, no estuvo, te fijas, dile, Señor, gracias, porque yo sé que tú estás haciendo algo glorioso. Son hombres y mujeres de oración. No estamos terminados, estamos siendo terminados. Pero esa vida de oración te está volviendo un hombre con la capacidad de ser productivo o productiva, y te está dando la capacidad de exhortar y amonestar a los holgazanes. Si lees conmigo esto, 14 y 15 de 2 de Tesalonicenses 3, el apóstol Pablo es muy radical referente a esto. El apóstol Pablo no toma en juego ni a la ligera la holgazanería o una vida sin oración.
Si alguno no obedece las instrucciones que damos en esta carta, dice el apóstol Pablo. Y si vuelves al capítulo 1 y al capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, te vas a dar cuenta de lo que el apóstol Pablo dice. Sigan en la instrucción de la palabra, sigan orando, no crean cuentos, no se envuelvan en chismes. Si no siguen estas instrucciones que damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. O sea, no le digas así a la sorda, hermano, ¿qué pasó contigo? Hermano, ¿por qué va a dirigir? ¿Por qué va a predicar? ¿O por qué va a enseñar si es un flojo? No está siendo responsable con su familia. No está buscando el bien de su familia. No está procurando guiarlos a través de la palabra. ¿Por qué tiene que estar aquí? ¿Por qué, hermano, si anda de chisme en chisme y se anda metiendo en lo que no le importa? ¿Por qué anda aquí? Hazlo público y que le dé vergüenza. Imagínate un domingo que llegue el pastor y diga, tal hermano y tal hermano, no le hablen. Me dan 2 minutos más, hermanos, de esto. Yo no era pastor en esa iglesia, pero mi papá era pastor en esa iglesia. Y alguien le dijo, pastor, tal hermano está viviendo a expensas de su esposa. Tenían como 13 hijos y el hombre no quería trabajar. Los vecinos le llamaron al DIF, pero según él era el hombre de oración de la iglesia. Yo ya tenía como 13, 14 años en ese entonces. Y recuerdo que fue mi papá y habló con él. Y encontró al hermano acostado abajo de un árbol en una hamaca. Y la esposa de él, como no tenían gas, embarazada y cargada con la leña aquí arriba, apenas caminando la hermana. Mi papá lo vio y le dijo, varón, ¿no puede ser justo lo que tú estás haciendo? Hermano, es que yo aquí recibo la revelación de Dios. ¿Cuál revelación de Dios? Hermano, es que mire, acabo de leer en la Biblia que dice henchir la tierra y llenarla. Dice mi papá, pero no usted solo, hermano. Hay más gente que se necesita para eso. Pero es que también leí, hermano, que yo tengo que, y recibí la revelación que tengo que estar orando aquí por usted, por la iglesia. No, varón, la oración te va a llevar a trabajar. ¿Cómo va a ser posible que tu hijo, tu esposa venga así y que tus hijos estén tirados porque no tienes para comprarles un colchón? Es que Cristo ya viene. Dios no quiere lujos. Era fiel seguidor de aquel que soñó que ayunó 41 días y que Cristo lo llevaba en los brazos. Fiel seguidor. Es que Cristo ya viene. Porque hasta que no muera la mamá de él, dijo el Señor que va a venir, y ya está muy enferma la señora, y yo creo que ya va a venir. Le dijo mi papá, el único que va a venir, lo único que me tiene aquí, le dijo mi padre, es que los vecinos le hablaron al DIF y ya vienen por tus hijos. Y amamos a esos niños y no queremos que se queden así. O trabajas o que se los lleven. No, hermano, ahí le cambió la cosa. No va a interceder por mí, hermano. No, señor, le dijo mi papá. Hoy tú decides si te levantas y trabajas o viene el DIF. Porque el único que está deteniendo esto es esta conversación. Mi papá lo dejó. Recuerdo que llegó a la casa y estuvimos orando por él que tomara la decisión correcta. Gracias a Dios, tomó la decisión correcta. Se puso a trabajar y empezó a darles a sus hijos una vida mejor. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, no le aplaudas a un holgazán su ociosidad, amonéstalo. El versículo 15. Pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstalo como a un hermano. Hermano, necesitas trabajar. Hermano, necesitas hacer algo. Hay una diferencia cuando tú estás orando y buscando el trabajo y todavía no llega.
ten confianza, el Señor lo va a dar. Pero hay otra diferencia en estar de ociosos y creyendo que milagrosamente las cosas van a llegar. Es que, hermano, así dice la Biblia, el que nace patamal del cielo le caen las hojas. Eso no dice la Biblia. Pablo dice, porque nosotros les enseñamos, el que no trabaje, que no coma. Necesitamos una vida de oración, porque la vida de oración nos lleva a amar como Dios ama, a perseverar como Cristo persevera, a cumplir las enseñanzas del Evangelio, a ser fortalecidos, a ser librados del maligno. La oración nos permite tener sabiduría para saber con quién nos relacionamos, nos da la capacidad para amonestar, nos da una vida productiva, nos libra de la ociosidad, nos quitamos del chisme, nos permite exhortar a otros. Avergüéncelo. Pero escucha lo que dice el apóstol Pablo. Pero amonéstalo como a un hermano. No te voy a dejar, hermano. Aquí estamos orando por ti. El Señor te va a levantar. Sigue. Pero si Él no quiere escuchar, ya no es tu responsabilidad. Tú hiciste lo que tenías que hacer. No trates de convencerlo a Él. No de todos es la fe. Hay gente que llega a las iglesias tratando de aprovecharse de la gente. Necesitamos discernimiento. Y Pablo termina en el versículo 16 diciendo lo siguiente: que el Señor de paz les conceda su paz siempre. ¿Para qué? Y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Así termina Pablo. No diciéndoles, y ya sé que no van a hacer. Pablo termina diciendo, sé que esto llegará a su corazón y seremos hombres y mujeres de oración, productivos y trabajadores. Amén. Postdata. Pablo termina en el siguiente versículo diciendo, esta carta yo la escribo de mi puño y letra. Esto es la evidencia de que yo la escribí. Porque si recuerdan el capítulo 1, Pablo empieza diciendo, porque se han oído rumores y les han llegado enseñanzas orales o escritas, supuestamente por nosotros. ¿Sí recuerda esto? Y por eso el apóstol Pablo termina diciendo, esta es mi firma, así escribo yo, este soy yo, para que no tengan duda. Eso es lo que el Señor dice. Tengamos una vida de oración, porque la necesitamos todos los días de nuestra vida. Amén. Oramos en esta hora. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por las instrucciones y por las ordenanzas que podemos recibir de ti. Señor, que cuidemos nuestro tiempo de oración. Que seamos, Señor, responsables en nuestra búsqueda de ti. Señor, que nuestra vida de oración sea una vida, Señor, que impregne todo nuestro día. Que nuestras decisiones, que la capacidad que nos das para elegir, Señor, sea guiada y conducida por nuestra vida de oración. Líbranos, Señor, de personas perversas y malvadas. Danos discernimiento, Señor. Permítenos también, Señor, ser hombres y mujeres que puedan inspirar a otros y que puedan amonestar a otros con ternura, con delicadeza, pero con firmeza, Señor. Gracias por cada hombre, por cada mujer, Señor, que te está buscando. Gracias por cada hombre y cada mujer, Señor, que están saliendo a trabajar. Gracias por cada hombre y por cada mujer que ya salieron, Señor, y tuvieron su vida laboral activa. Bendíceles, Señor, y resguárdales. Bendice a cada joven, Señor, en este lugar, que puedan ver en sus padres o en sus mamás un ejemplo de esfuerzo y de dedicación por ellos. Que seamos hombres y mujeres de oración para la edificación de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.